Buenas. Yo acá supervisando que vayan a ver el PAM, que les dije que a las 8 estaba. Qué bárbaro. Buenas, buenas. ¿Hay alguien ahí? Ay, sí, ahí se van conectando. Bueno, he improvisado tema. Ay, no sé qué toqué, ¿cómo lo saco? Bueno. ¿Cómo les va? Hace un montón que no venía. Buenas, buenas, buenas. Claro, me estaba acordando que antes de mi viaje. ¿Cómo se portaron? ¿Soldaditos? Tenemos que, hay otra palabra, soldadito versus hagan lo que quieran, ¿no? Nos tenés abandonados. Ay, no se ve ahora que no se ve, pero bueno, sí, ahí está mi nueva adquisición. A ver si me hago lío. Una alfombra, libros todavía en el piso, no terminé aún. Así que ese es el motivo del abandono. No, pero ahora que ya me acomodo y empezamos con como digo yo, el arte de hacer nada y que ustedes le llaman mindfulness. No es eso, pero voy también a grabarles eso. Buenas, buenas a todos los que se van sumando. Bueno, improvisé tema porque esta luz me encanta porque nunca le pasa nada y cuando hago un vivo empieza a titilar. Me gusta la lámpara que tenés ahí. Ah, antes no se veía, pero estaba, ¿eh? La alfombra es nueva y abajo de la silla esta hay otra. Sí, ahora estoy que no quiero que me toquen el piso. Em, buenas, buenas. Ay, les iba a decir otra cosa y me olvidé. Que estábamos con esto de que me decían que yo los abandoné y me olvidé que iba a decir. Buenas, buenas. Y decía que improvise temas. em, Porque si bien me habían pedido algunas cosas de cuando puse la cajita, a veces piden cosas que son para abordar en otro formato y cosas que no dan para vivo, la verdad. O podríamos verlas muy superficialmente. Em, la alfombra la compré porque tiene una textura peluda, así suavecita. Hoy me llegó, de hecho, una, la otra me llegó la semana pasada y andaba yo descalza ahí en la revolcándome en la alfombra. Em, ¿Qué estaba diciendo? Ah, yo estaba preguntando cómo se portaron. Si estaban siendo soldaditos o estaban eligiendo lo que querían. No da Instagram para ciertos temas. Me encanta porque Gise me trae de nuevo. Claro. Y entonces, cuando vienen con ciertos pedidos, claro, hay cosas que me encantan y hay cosas que me doy cuenta que quisiera hacer y que se requiere estar dispuestos a revisar ciertas cosas, en realidad es siempre lo mismo, ¿no? A cuestionarse y por supuesto que a mirarse. Entonces, si uno no está dispuesto a mirarse, hay un montón de cosas que no se pueden hacer. Eh, Creando mi negocio con esta buena energía, dicen por acá. Me estoy portando mal. Muy bien. Yo elegí hacer nada. Bien ahí. Buenas, buenas a todos los que se van sumando. Y, y por ejemplo, una de las cosas que me planteaba es con esto de la cama, ¿no? De la casa. ¿Cuántas cosas surgieron con respecto al tema de la limpieza, al tema de si está bien o está mal tener la casa limpia? Y es un tema que a mí me reinteresa y también me hizo darme cuenta y percibir un montón de cosas y sobre todo de que, claro,
hay personas que lo ven como, ¿no? Como que les dé la solución y la solución primero no es una solución porque no es un problema, es solamente una elección. El tema es que hay que tener ganas de revisar qué estamos eligiendo en esas cosas, ¿no? Y eso que yo soy una recuperada, una rehabilitada, porque hacía súper relevante esas cosas. Pero bueno, hay que tener ganas de mirarse, porque no es un tema de que tenga que ver ni con la cansa ni con la limpieza, sino de lo que queremos controlar y lo que estamos dispuestos o no a dejar de controlar. Pero sí es verdad que nos invita a cuestionar y revisar de dónde sacamos eso. Así que se me ocurrió como un tema más amplio y que nunca, si bien sí lo toqué creo que en varios vivos que ya han quedado más abajo en el feed, el tema de víctimas. Otra cosa que voy a aprovechar ya con este tema. Los mensajes que estuve recibiendo sobre después de las votaciones acá en Argentina, y en ciertos tipos de mensajes que los mandé a todo el mundo a mirar mis contenidos, porque en definitiva mis contenidos no son para los jueves. Es decir, en esta situación, entre comillas, situación del país, los contenidos, todas las temporadas del podcast, recontra sirven para esta situación y para otras y para cualquiera. Y no es que hay algo diferente o algo específico. Creo que lo diferente es que lo que se empieza a notar es quién lo aplica y quién no. Es decir, quien lo lee como un buen libro, que uno le dice, che, qué buen libro, sí, pero si después no lo aplicas a tu vida, no vas a ver ninguna modificación. Con los contenidos de las temporadas del podcast o de los vivos acá o en YouTube va a suceder lo mismo. Que vos puedas ver los vivos y después qué te llevas a aplicar para tu vida es que cuando después estés en tu vida, en lo posible viviendo y no sobreviviendo en Zombilandia, puedas darte cuenta que hay un montón de cosas de las que hablamos acá, por supuesto que acá en los mindset del podcast, por eso esto va más allá de los contenidos gratuitos y los contenidos no gratuitos, todo es algo que uno puede llevar a la práctica si quiere, por supuesto, si lo elige. Porque si no queda como un cuentito o una historia o una película. Es que incluso viendo una película, que anduve recomendando ahí series y películas en las historias, uno puede hacer el ejercicio de mirarse. Por eso ahora dije, hace tiempo ya que tengo ganas de hacer esto como ejercicio. Porque también pienso que muchas personas siguen viendo la terapia como algo aburrido. No sé si algo aburrido, como algo para sufrir, y es quién dijo que había que sufrir. Y entonces, bueno, si bien yo tengo un estilo más del lado del coach de entrenamiento que de la psicología, o creo que no me pongo en ninguna etiqueta de ningún lado, de ninguno de los dos, pero digo, si pienso más en un estilo, estoy más de un lado que del otro. No se trata de las terapias, no se trata de de las técnicas, se trata de uno de mirarse y uno se puede mirar a través de una película, entonces lo podemos hacer muy simple, lo podemos hacer hasta también divertido, pero el punto es que siempre tengo la postura de con que tengas ganas de mirarte alcanza y sobra. No, después no importa la técnica, la terapia, es decir, cualquiera nos puede contribuir, sí, por supuesto que hay algunas que contribuyen más que otra, va a depender en realidad de lo que cada uno pueda recibir, porque si vos podés recibir de una película, de un documental, de una serie, de un vivo, de un podcast o de un libro, habla de tu capacidad de recibir y que después vos apliques eso y lo uses a tu favor, lo uses en definitiva. Y entonces, bueno, como ya tenía ganas hace rato, dije, lo voy a hacer con esta película que es la que les puse en las historias, para llevarlo a la práctica, porque de nuevo, analizar una película muy lindo y se analiza muy fácil, pero el punto es qué hago con esto después en mi vida, ¿no? Y me pareció que era interesante para hacer un encuentro con eso. Comprobado eso 100% y que funciona. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no estoy ni juzgando ni criticando ningún tipo de terapia. No, lo que estoy diciendo es que las terapias son una posibilidad. Sí, claro que sí. ¿Que hay otras? Sí, mirarse, cuestionarse.
el cuestionarnos que nos va a permitir también darnos cuenta que hay otras posibilidades hasta cuando pensamos que no hay, que no existen, y en realidad no es que no existen, es que no las vemos. Y eso se puede hacer con nuestra propia observación. Entonces está bueno dejar de hacer relevante lo que no es relevante, y sí ver lo que son posibilidades que están ahí disponibles para ayudarnos, servirnos, sí, pero no las hagamos más relevantes que a nosotros mismos, ¿no? Porque para eso ya tenemos tantas creencias en donde hicimos relevante, ni hablar del puesto número 1 se lo lleva el dinero siempre, que uno piensa que puede elegir o no puede elegir según en la plata que tenga en la cuenta bancaria, y tampoco es así. Sin embargo, hoy eso es algo que sigue condicionando, que ahora que me doy cuenta, ahora que lo recuerdo, estoy pensando en repetir pronto el tema del mindset de dinero, que es el primero. Después de dinero viene más dinero, porque ahí lo que hacemos es actualizar el tema de la escasez. Entonces, cuando me vienen con planteos o con cuestionamientos de el tipo esto que está pasando en el país, que ya ni sé a qué se refieren porque yo no miro nada, de nada de eso, porque creo en mi realidad, y entonces uno tiene que estar dispuesto a darse cuenta de que si uno no toma las riendas de crear su vida, alguien más las va a crear. Entonces puede ser el noticiero, puede ser tu empleo, puede ser tu familia, tu mamá, tu papá, tu pareja o quien sea, pero alguien más. El punto es que si vos te ocupas de crear tu vida, no va a tener tanto peso, o vas a ir aprendiendo a que no pese más la palabra de un otro por sobre la tuya en tu realidad. Y entonces, cuando elegí el título para hoy, que es sobre el concepto de víctima, en realidad puse una pregunta, ¿no? Como víctimas, como para que nos podamos cuestionar quiénes son víctimas. Les voy a leer la etimología de la palabra víctima, que es muy cortita, que dice: la palabra víctima viene del latín, significa el vencido, destinado al sacrificio. Entonces, ¿cuál es la propuesta del día de hoy? Que se me ocurrió así improvisado hace 5 minutos. Que a nadie le gusta usar esa palabra, y de hecho yo no soy de usar esta palabra de víctimas, ¿no? Que generalmente se usa para criticar a un otro, y uno dice muy a la ligera y muy rápidamente: ay, ya te pusiste en víctima. ¿Cómo no se puede hablar? O cuando hablas de un otro que no está presente y decís: no, viste, y sí, porque se pone en víctima. Me parece que es muy interesante para que lo veamos, que primero, que nos demos cuenta que es un juicio, que es juzgar a alguien, juzgar, criticar o el sinónimo que quieras usar, y que en algún punto, qué rápido uno lo dice para con un otro, es decir, qué rápido lo dice uno para cuando está mirando desde afuera a un otro, y qué lentitud, vamos a decirlo de esta manera, y qué lentitud para cuando uno tiene que reconocer cuando uno se puso en víctima de alguien más. Entonces, qué interesante puede ser el ejercicio de que quieras ver y quieras descubrir en tu posición de víctima, que no es real, no es verdad, pero existe dentro de nuestras cabezas, cuando no nos damos cuenta que es una posición, vamos a decir, es como una silla. Es una silla donde uno se sienta, y esa posición de víctima es porque estás haciendo a un otro más grande. Y ese otro puede ser una persona o puede ser una situación. Y a veces, en realidad, esto varía dependiendo de los roles, es decir, del rol en el que estás funcionando en ese momento, ¿no? Entonces, con respecto a esta situación del país, quiero que, digamos, no me interesa para nada hablar de lo que está pasando en este momento en el país, porque no dejan de ser opiniones. Y por otro lado, sí las englobaría en la historia, en lo histórico. Y me parece interesante ver cómo, si yo nací en el 81, y entonces digo, bueno, ya desde que yo nací no pasé por la dictadura, pero pasó Alfonsín, pasó Menem, pasó de la Rúa, Kirchner, Macri, Fernández, no importa quién es, pero es como que estaría bueno que
que podamos observar, siempre observarlo desde afuera es más rápido o más fácil, cómo las personas reaccionan olvidándose de que si ya pudiste con este, pudiste con el otro, ojo, porque acá no me parece, no me interesa si tenés alguna inclinación, o sea, o si te gusta más un otro que uno, o sea, siguen siendo opiniones de si estábamos mejor con este o con el otro, porque en definitiva, para mí, esto es absolutamente personal y no me interesa para nada hablar de política, sino de que cuántas veces se espera que el gobierno, que el gobierno no simboliza más que mamá y papá, haga cosas por nosotros, y entonces en qué lugar quedamos nosotros esperando que mamá y papá ordenen o que mamá y papá hagan ciertas cosas, cuando en realidad te puedes dar cuenta que ahí es uno poniéndose en una posición de víctima, cuando en verdad vos podés estar zarpadamente bien sin mamá y papá. No importa si tu mamá y tu papá están vivos, pero sí lo que los voy a invitar siempre es a escuchar a Mindset Madres para reconocer un montón de cosas que, por supuesto, en la medida que vos puedas reconocer en la superficie, vas a poder ir actualizando más en profundidad, y ahí tiene que ver con la posición, porque una de las cosas que digo Mindset Madres es, si lo pensamos en teoría, mamá, papá, hija, hijo, en la familia tipo de hace del 1800, ahora la familia tipo es una familia ensamblada, que yo digo, cuando somos mayores de edad, deberíamos subir a estar a la par de nuestros padres, y qué padres ponen a la altura, a la misma altura a sus hijos, y que esto no existe, que no pasa en ningún lado, en ninguna familia, que uno habita el lugar que puede, y en ese habitar el lugar que puede también toma roles que no le corresponden, y hay que tener ganas de ver esto, sobre todo los roles que no te corresponden, pero ya los asumiste, o porque alguien te los encajó, o porque vos solito los agarraste, no importa, pero el punto es que esos lugares que no son los más adecuados o los más sanos o el que deberías habitar, vienen con roles y funciones, y entonces después pasan los años y vos seguís viviendo o funcionando desde esos roles y funciones que ya está repodrido de hacerlos. Y acá por eso te lo relaciono con que cuando uno ya tiene 30, vamos a poner un número, si vos tenés 30 años y vivís bajo tus padres y no te das cuenta que a nivel de cierto funcionamiento tus padres siguen teniendo influencia sobre vos, no hay diferencia con el gobierno. No hay diferencia con el gobierno cuando si uno no se dio cuenta que puede ser independiente de cualquier entorno, inclusive tus padres, y que importa tres carajos quién esté el gobierno si vos podés estar bien viviendo tu vida, creando tu realidad. Entonces, ¿cuántas veces eso se termina volviendo una distracción para justificar un montón de cosas, y sobre todo lo que vamos a elegir y lo que no vamos a elegir, porque estar esperando que alguien nos venga a arreglar algo? Lo mismo digo, sobreviví a la hiperinflación de Alfonsín al 2001, a la pandemia, déjenme joder con los gobiernos. Tal cual. Yo no le entrego más mi poder personal a nadie, que venga el gobierno que quiera. El punto es, claro, cuáles son las expectativas y qué esperamos. No, pero de nuevo, para mí esto es muy simple. Eso es mirar afuera, y es qué carajo hacemos mirando para afuera. Entonces se corta esta boludez, o sea, esta estupidez, se corta rápido. ¿Qué haces mirando para afuera? Fin. Para mí es así de sencillo. Son los sistemas instalados los que nos hicieron dependientes. ¿Esa es una posibilidad? ¿Esa es una opinión? Sí, pero si nos preguntamos más profundo dónde empieza, empieza en casa. ¿Por qué? Porque absolutamente todo empieza en casa. A ver, cuando yo digo todo empieza en casa, el otro día fueron al súper Gabriel con los chicos. Gabriel es mi pareja, los chicos son sus hijos. Y cuando volvieron, le hicieron un comentario, Gabriel se reía y me decía, me contaba, estaban ellos adelante, una situación donde como que los chicos hicieron un comentario sobre una marca. A lo que yo le dije, bueno, le digo a Gabriel, qué interesante es enseñarle cosas de marketing y cómo funciona el marketing, porque mirá qué influenciados están. Claro, ellos tienen una influencia porque en su otra casa se le da valor a ciertas cosas, o a ciertas cosas que tienen que ver con la marca. Y entonces yo le dije, yo le contaba, le decía a Gabriel, ¿no? ¿Cómo me hubiese gustado que alguien, los chicos tienen 13 y 15, le decía, ¿cómo me hubiese gustado a esa edad que alguien me hubiese explicado todas las cosas que después aprendí
sola por mi cuenta, o sea, o por cursos o lo que sea, que no lo aprendí en casa, todo lo que aprendí con respecto al marketing y que tiene que ver con las marcas, ¿no? Entonces, ¿por qué le decía eso? ¿Cómo me hubiese gustado? Porque tiene que ver con cuánta conciencia tenemos cuánta conciencia que tenemos o que no tenemos para permitir que se nos manipule o que no se nos manipule. Y eso va a depender de nuestros recursos, ¿no? Entonces, le planteo estas cosas a Gabriel y como que me dijo, como que le gustó, porque claro, en realidad lo que le gustó es esto de que se den cuenta de ciertas cosas, si no se arman reglas que son estupideces enormes, pero hoy cuántas personas todavía están funcionando desde esa estupidez, que tiene que ver como por ejemplo que si la marca es conocida es mejor, que si es más caro es mejor, o sea, y la subjetividad de todo eso, que a veces puede ser, sí, pero no siempre, ¿eh? Y que, bueno, y de que en eso se basa el marketing, ¿no? Y entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque no dejan de ser creencias que se pueden repetir desde la inconsciencia y que en lo que hace es que influye en las elecciones. Entonces, ¿las elecciones de qué? Y ahí vamos con que hayas, no sé, ido a un colegio en donde en tu colegio consumían ciertas cosas y te sentías mal porque en tu casa no se podían comprar cosas que en la casa de fulanito sí. Y ahí vamos con qué locura demencial que uno después siendo adulto arrastre estas cosas de la infancia o la adolescencia, de cuando eras chico, que tiene que ver con lo que estoy diciendo, porque miren cómo ya ahí se está colando el tema del mindset de dinero, porque ¿de qué estamos hablando? ¿De dinero? No estamos hablando de dinero, yo estaba hablando de inconsciencia, pero que es consecuencia de una creencia errónea en donde a una cierta edad aprendiste a darle un valor a algo que no solo no tenía valor, sino que una estupidez tremenda, pero que después esto sostenido en el tiempo te pudo haber hecho sentir mal. Y yo después conozco a un montón de personas que en la adultez, por no poder acceder a ciertas cosas, se sienten mal. Y decís, ah, qué locura. Qué locura que una persona, no importa cuántos años tengas, te sientas mal por estas cosas. Esto nos pasó a todos, en mayor o menor medida, acá en esta área o en la otra, no nos importa, pero es algo que nos pasó a todos. Entonces, ¿qué quiero mostrar con esto? Que podríamos observarlo en cuanto en referencia a nosotros, en que nosotros nos ponemos en víctima de eso, ¿sí? En víctima de eso que nos pasó y que no nos pasó, si no podríamos hacer el ejercicio, si tenemos ganas, de ver qué elegimos que nos llevó a eso, pero ni hablar que detrás de eso hay un paquete de creencias para actualizar. A lo que les quiero mostrar es el escenario, si lo damos vuelta, es que uno si tiene ganas puede empezar a ver o a plantearse y a reconocer cómo nosotros mismos nos ponemos como víctima de algo o de alguien más. ¿Se va entendiendo? Porque es como que voy y vengo, pero quiero que ahí les hice un mix de todas las creencias que se atan o que se asocian ante algo que parece una pavada. Por eso me fui al ejemplo de los chicos haciendo un comentario en el supermercado por las marcas, ¿no? Pero claro, después cuando vienen con comentarios de marcas porque la mamá le compró el pantalón y marca tal, qué sé yo, es como que yo me quedo calladita, pero es como que ahí percibo todo el paquete de creencias, que claro, que se empiezan a instalar en los chicos. Que si bien tienen un padre completamente opuesto, lo que me parece interesante ahí es lo que se habla y lo que no se habla, lo que se habla y lo que se calla, que no tiene que ver con juzgar, pero sí con mostrar constantemente que las mentiras sobre la mesa. Y por eso le decía a Gabriel, che, estaría bueno que los chicos aprendan de marketing para que no se llenen de basura y esa... Ojo, no digo basura con el hecho del juicio, sino con toda la información que uno después queda carne de cañón para manipularte. Para manipularte y ni hablar para venderte. Pero no estoy diciendo que eso tenga algo de malo con respecto al marketing porque son las reglas del juego. El punto es que cuando uno quiere saber la verdad, puede saber la verdad, de hecho se percibe ahí energéticamente fácil. Si la querés ver, si no, no la ves. Porque vas ahí como pescadito en el anzuelo agarrando, creyendo que eso es lo mejor.
porque para eso tuviste que haber comprado la idea de que eso era mejor y después vas ahí como pescadito agarrando el anzuelo buscándolo o queriendo plata para acceder a eso, que si después no te das cuenta que ni siquiera te importa, pero desde la herida de la infancia uno la elige. ¿Hasta dónde permitimos que nos manipulen con noticias, miedos, consumo, decisiones, elecciones? En épocas de elecciones siempre se respira más ese aire de manipulación, lastimosamente. Es que tiene que ver también con lo que consumís. Yo no estaba de viaje, pero aparte que, bueno, para algunas cosas yo vivo en un termo. Ni sabía que se votaba, hasta que Gabriel me dijo, che, nosotros vamos a estar viajando y no vamos a votar. Y el punto es la expectativa que, o sea, observo un montón de cosas con respecto a esto, pero lo que me parece más interesante es que cada uno pueda preguntarse, o sea, llevarlo a uno, porque si no, uno está mirando a los demás y se distrae. Ojo, mirar a los demás o mirar afuera para mí sirve siempre y cuando yo después vuelvo con esa información y me miro, si no, no sirve para absolutamente nada más que distraerse. O sea, entre hacer eso y mirar, hacer zapping es lo mismo, no tiene ningún tipo de valor. Pero si uno puede mirar afuera para después traer esa información y revisarse uno, es riqueza pura. El punto es que me parece interesante revisar cuáles son las expectativas, qué es lo que se espera, que un gobierno haga qué, y sobre todo, lo que me parece más interesante, de nuevo, hay que tener ganas, es que a veces por estar esperándolo desde un gobierno, no importa cuál, uno no está eligiendo eso porque está esperando que el gobierno se lo dé. Entonces, si vos dejás si vos podés reconocer eso, vas a dejar de esperar que el gobierno lo haga o lo construya o lo que sea, pero en lugar de esperar que eso venga desde un gobierno, es elegilo vos y yo te aseguro que vas a percibir un cambio enorme en tu realidad. ¿Por qué? Porque lo empezás a elegir y en lugar de esperar que alguien más lo haga. Esto es como, vamos al dinero, que nos entendemos todos. Esto es como que vos, en lugar de esperar que tu mamá y tu papá tengan plata para ir de vacaciones, y vos empezás a elegir viajar. ¿Sí? ¿Se entiende? De todas formas es como dejar de esperar que tu mamá y tu papá te den eso, que puede ser dinero, y entonces vos te das cuenta que vos podés elegir tener dinero, o generar dinero, o crear dinero. ¿Cuántos chicos hacen cosas que les gustan y generan dinero? Más no hablo, lo primero que se me ocurrió es todos los chicos que empiezan a laburar en la tele desde chicos, pero más allá de eso me acuerdo siempre de un chico que hace unos años salió, antes de la pandemia, una nota en el diario que habían surgido los 10 influencers que más dinero generaban. Hablo de millones, de los que más facturaban. Y había un nene que en ese entonces tenía 7 años, que tenía su canal de YouTube abriendo juguetes y mostrándolos. Claro, y después tuvo un montón de marcas, ¿no? Que le mandaban cosas o, bueno, que ahí hicieron sus negocios. Y vos decís, qué impensado para los que veníamos con el chip del mundo del esfuerzo y el sacrificio y pensando que tenías que tener un trabajo para generar dinero y encontrarte con un nene de 7 que hace esas boludeces en un canal de YouTube y que gana millones, no me acuerdo, pero en esa nota estaban los millones anuales. Y vos decís, bueno, ¿cómo cambian las reglas del juego? Hay otras maneras de hacer dinero y los que venimos de la escuela vieja y si el que no se actualiza se queda pensando que la única manera de tener dinero es teniendo un trabajo cuando hoy hay otras posibilidades. Puedes tener un trabajo con esfuerzo y sacrificio y mucho sufrimiento y a eso me refiero con trabajar. También puedes tener un empleo, pero además de eso hay otras posibilidades, hay otras opciones. Pero si nos quedamos en la escuela vieja de los que venimos desde ese mundo, y no tenemos ganas de mirar que hay otras opciones, nos vamos a quedar ahí. Y entonces, este nene, está bien que los padres lo habrán dejado, por supuesto, porque era menor de edad, hasta seguramente lo ayudaron a filmarse, pero quiero decir que él estaba haciendo algo que le gustaba, que es abrir juguetes, y cómo eso se convirtió en un negocio, ¿no? Entonces,
¿qué tal que los chicos pueden también elegir dinero? Y que elegir dinero no significa que ellos tengan que hacer algo, puede ser que ese dinero después lo reciban a través de sus padres, pero el punto es hasta cuánto le enseñamos a los chicos o cuánto les enseñamos permitimos elegir dinero y cuánto uno le está imponiendo freno diciendo vos no podés, no porque bueno, cuando seas grande, ¿no? Y le decimos un montón de cosas que los estamos condicionando a no elegir. Y por eso hoy todavía sigo hablando, cada vez que hablo, de qué es elegir. En adultos que me digan, pero no te entiendo a qué te referís con elegir, que es elijo agarrar mi gomita de pelo y la agarro. Esto es elegir y es tan, tan sencillo y sin embargo, ¿cuántas veces no nos damos cuenta de lo que estamos eligiendo? De hecho, en todos los mindsets surgen regalazos, digo yo, de conciencia, porque en todos los mindsets lo que tienen en común es que venís por un tema, pero en realidad actualizamos de otro. Y porque sí, porque están todas relacionadas las creencias o que hay creencias que influyen mucho en otras. Entonces, hasta dónde permitimos que nos manipulen con las noticias tiene que ver con que si nosotros no elegimos automanipularnos primero, vamos a hacer carne de cañón para que los demás nos manipulen. Siempre. Es que no nos importa si nos manipula mamá, papá, que ya nos han manipulado y hay que tener ganas de ver esto y reconocerlo. ¿Para qué? Para automanipularme yo a mí a través de manipularme a nivel mi cerebro y mis pensamientos. Sé que suena feo si hasta ahora no actualizaste el concepto de manipular y que no es lo que pensamos que realmente es, pero manipular es tan simple como que agarras una arcilla y manipules con las manos y lo conviertes en una taza. Esa transformación de la arcilla que compraste en una taza, eso en realidad es manipular. Entonces, si uno no se da cuenta que es realmente manipular, si no le saca los juicios que le metimos a la manipulación, hay un montón de otras cosas que no podemos manipular, como el cerebro, que el cerebro es de plastilina y lo manipulamos eligiendo de nuevo, ¿no? Pero tan fácil así, quiero decir, es tan manipulable como si fuese algo que podemos manipular con las manos. Buenas a todas las que se van sumando. El nene que hacía las tortas, dice Gise. Genial. Ah, sí, lo vi, que me acuerdo que se hizo conocido porque me parece que cuando nada le compró una torta, ¿no? Algo de Instagram había visto. Tal cual, pero me parece que ese nene que hacía tortas, hacía tortas para pagarse una operación, me parece, que había mucho juicio también, porque me acuerdo que había mucho cómo juzgaban vi una nota de cómo juzgaban a su mamá. Dice, sí. Yo vi una nota que cómo juzgaban a su mamá y también algo que antes no hacía y que me parece interesante, a mí me parece interesante porque yo todo lo que miro lo miro con una intención de observar si estoy juzgando algo de eso. Es decir, para mirarme a través de todas esas cosas, sobre todo los juicios, que es lo que más me interesa. Me sorprendió me quedé pensando y digo, qué loco que todavía me sorprenda, pero todavía me sorprende el nivel de agresividad que hay en esto de dejar comentarios, como que cuánta violencia que hay en estos posteos, que no importa si sean del diario, pero me acuerdo que entré a la cuenta de este nene que hacía las tortas y que hay muchas críticas a la mamá, a él, como que qué fácil que es criticar, ¿no? Qué fácil que es juzgar, pero juzgar a un nene en las redes sociales me parece como que deja ver un montón de otras cosas, que me parece interesante preguntarnos, wow, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a un adulto? Bueno, en realidad a un adulto o a un niño, porque un niño copia al adulto para tener esas actitudes, pero ¿qué le tiene que pasar a una persona para ponerse a juzgar, a criticar, o sea, tomarse su tiempo, o sea, a usar su tiempo y su energía en escribir mensajes criticando? Eso es algo que a mí todavía me sorprende, que de alguna manera lo veo y no lo puedo creer. Que lo veo y no lo puedo creer, pero lo veo, por eso me río de mí misma, porque digo, y me sigue sorprendiendo porque antes no miraba los comentarios y a veces,
Y ahora se me da por mirar los comentarios para de nuevo, como ejercicio para ver qué juzgo. Antes lo juzgaba, sí, ahora no, pero me sigo sorprendiendo. Pero me parece que él dijo que le encantaba y que quería ser repostero. ¿O era otro? Sí, sí, es el mismo, porque es verdad, yo también lo vi. Después vi algo, sí que quería ser repostero. Es más, no sé si algo hace poco vi, mira, ya no me acuerdo. Yo no sé si él iba a enseñar, o sea que habrá aprendido algo más, no sé, pero me parece muy interesante. Em, con respecto al concepto de víctima y a la palabra que significa el vencido, que dice destinado de sacrificio, eh, me acordé de una charla que di bueno, en la empresa donde yo trabajaba antes de irme, que fue un poco ruidosa, porque era donde estaba la reunión, la hacía el CEO, no me acuerdo si era de forma quincenal, creo, para ver ciertos temas, se fue en la cuarentena. Eh, y yo terminando una charla que en realidad no tenía nada que ver con lo que yo hacía, porque yo estaba en sistemas, pero no me acuerdo cómo fue. Bueno, sí, ahora ya me acuerdo cómo surgió. Y la titulé Los días grises no existen. Y hablé de resiliencia, porque bueno, era el ámbito empresarial y dije un montón de cosas que la mayoría no podía recibir, pero bueno, lo que los recibieron estuvo muy bueno. Y, y entonces, hablando de resiliencia, mostraba esto de quién se pone en posición de víctima, ¿no? Si pensamos en Viktor Frankl, en el libro El hombre en busca del sentido, que es un librazo, eh, él buscaba el sentido de la vida y observaba eso en Auschwitz, ¿no? Es decir, ¿qué entorno para ponerte a mirar eso? ¿Y por qué no? Porque eso es algo que lo podemos ver en cualquier lado. Y entonces es muy interesante su visión sobre que no se puso en víctima, ¿no? Siempre 450 voltios, y bueno, en ese ámbito y uno se empieza a dar cuenta de dónde no tiene que estar. Y bueno, ese libro a mí me parece que todo el mundo lo debería leer y, y que te permite reflexionar un montón de cosas, no por compararnos, pero sí por hacer el ejercicio de, che, si Víctor Frankl pudo, ahí, cuando le mataron toda la familia, ¿no? Es como, dale, podemos todos. Si pudo él, podemos todos. Dice, hoy empecé a leer ese libro. ¡Qué bueno! Em, y, y después, me acuerdo que también cité ay, no me acuerdo ahora el nombre, pero era uno de los sobrevivientes de la película Viven. ¿Se acuerdan? Ese accidente en donde el avión que iban para Chile y que tienen accidente de la cordillera, es muy conocido el accidente porque hicieron la película Viven, pero además hay libros. Y aparte que los sobrevivientes como que se dedicaron bastante a este tema de dar charlas con respecto a, a lo que les pasó y que eran re pendejos, tenían 18 años. Entonces siempre me acuerdo, ahora no me acuerdo el nombre de uno, eh, porque a mí me parecía muy interesante bueno, las cosas de la vivencia. Y me acuerdo que bueno, también leí otro que no era Viven, que ahora no me acuerdo el nombre, pero no importa. La cuestión es que él cuenta de la experiencia que ellos em, conectan con la parte del avión, de la radio y escuchan, eran rugby, sí, escuchan que no los buscaban más y que los daban por muertos. Entonces, esto es lo que yo había leído que me había gustado y que compartía, que la mirada, ¿no? La forma de ver las cosas y de nuevo la actitud que elegís. Eso se lo estoy agregando yo. Y él contaba que cuando los dan por muertos, claro, se ponen todos mal porque es como si era la sentencia final, ¿no? Entonces uno, que no me puedo acordar el nombre,
dice que era lo mejor que les podía pasar y entonces se reenojaron, se recalentaron, terminaron las piñas, pero la postura de él es lo mejor que nos podía pasar porque a partir de ahora dejamos de sobrevivir esperando que alguien nos venga a buscar y, eh, y, nos, y, nos, y nos empezamos a mover a lo que yo diría y movieron el culo, es decir, dejaron de habitar, y esto es lo que quiero mostrar, dejaron de habitar la posición de víctima porque el que está en víctima realmente piensa que no puede hacer nada, ¿sí? Se siente víctima, se piensa víctima, se ve como víctima y por ende, ¿qué hace? Crea una realidad de yo soy víctima y el que está en víctima está solamente esperando que alguien lo rescate. Ahí vamos con, ¿estás esperando que el gobierno te rescate? Es la misma estupidez que esperar que te rescate mamá o papá, o el marido, o el novio de turno, o tus hijos, o quien sea que no seas vos mismo. Entonces, lo que quiero mostrar es habitar el lugar o la posición de víctima, y entonces ellos dicen, ahora vamos a dejar de sobrevivir y vamos a empezar a vivir. Y es lo que a ellos les hace mover el culo y aún equivocándose de dirección, porque cuando salen a planean, no tenían comida, no tenían, o sea, no tenían las botas para la nieve y salen con lo que tenían a buscar, aún equivocándose de camino porque estaban desorientados, en lugar de ir para un lado se va para el otro. Ahí es donde se encuentran con alguien y gracias a eso o sea, y gracias a eso viven, porque en realidad se encuentran con alguien y los terminan rescatando a los demás que estaban ahí. Entonces, ¿qué quiero mostrar con esto? Que para habitar la posición de víctima, primero la creamos en la cabeza. ¿Se entiende? ¿Con qué? Con el famoso pensamiento muy de mierda que es el no puedo. Es decir, nuestra posición de víctima que uno habita es cada vez que pensamos que no podemos algo. Entonces esto va muchísimo más allá del gobierno, muchísimo más allá que esta situación que no tiene que ver con las votaciones, que tienen que ver con lo que vos pensás que no podés. Eso es lo que te deja o lo que te instala en la posición de víctima. Entonces, tal vez decís, tal vez no te das cuenta que podés un montón de cosas y que ya pudiste un montón de cosas, y entonces, ¿cómo vas a estar pensando que vos no podés esta otra? No importa cuál sea, aplica para todo lo que vos quieras aplicar, ya sea para tener más plata, o sea, para cualquier ámbito de dinero, para relaciones, para recibirte, para... Pongan los temas que quieran, que hacemos los ejercicios. Estamos acá hasta las 2 de la mañana, pero lo que quiero decir con esto es que el no puedo no es real, pero existe dentro de nuestras cabezas. Y eso es lo que nos lleva al lugar de víctima. Entonces, el lugar de víctima es algo que, vamos a decir, sí, aunque les va a caer como el culo, es fácil salir del lugar de víctima si querés salir. ¿Cómo salís? Eligiendo de nuevo. Eligiendo. La pregunta, ¿qué puedo elegir acá? Ahora, si vos decís, no puedo elegir nada, ¿no ves, Marcela? Que los precios, que no sé qué, que... Entonces, tenemos que reconocer que nosotros nos ponemos en ese lugar porque obviamente que hemos aprendido, porque alguna vez, en algún momento en la vida, alguien nos dijo que no podíamos algo y nosotros lo creímos. Y le dimos valor y le dimos más valor a lo que dijo el otro que en lugar de mirarnos. Mirarnos para darnos cuenta que sí podemos. Entonces, bueno, tal vez hay ciertas cosas que suceden que son una oportunidad para que dejemos de poner el valor afuera, para que dejemos de poner el valor en la mirada del otro, para que dejemos de poner el valor en la opinión del otro y darte cuenta que en tu realidad tu opinión es la que más vale. Pero si vos no te das cuenta, sos víctima. ¿De quién? De vos. No hay peor victimismo que el de uno mismo, con uno mismo. Vos sos tu propio carcelario, pero la parte buena de esta historia es que podés abrirte la jaulita y salir. Pero sos vos el que te mete en una jaula también. Con el no puedo, cada vez que digas no puedo, vos sos el que se pone en una posición de víctima. Pero si no tenés ganas de reconocerlo, no vas a poder elegir diferente. Se requiere que primero lo reconozcas, se requiere que primero que te des cuenta, que digas la puta madre soy yo. Pero la parte buena de esta historia es yo también me saco de este lugar de mierda. Dice Miguel, grabamos entrevista a uno de los chicos del accidente y cuenta toda la historia.
No, ni idea, no lo vi, no lo escuché nunca, pero ya después voy a buscar el libro. Bueno, con el quilombo ahora que tengo los libros no tienen el orden que tenía antes y ya estoy cansada y los estoy poniendo en cualquier orden. Dije, después los voy a reordenar, pero después voy a buscar la foto y lo voy a mandar. Pero igual, más allá del libro, que no hace falta que se lo lean, esto que yo estoy diciendo está en entrevistas, porque después del libro me acuerdo que lo encontré. Es más, ahora que me acuerdo, había compartido el link en ese momento, después de esa charla, compartí el link de eso. Así que está, lo encontré en algún video, que este hombre esto que estoy contando lo cuenta en una entrevista. Eh, Dice, cuenta todo lo que vos estás contando, Marce. Miren, qué facilidad. No tienen que leer libros. ¿Vieron? Hoy está todo contado. Eh, sí, está bueno. Igual es como ver una película, ¿no? Que el otro día alguien me dijo, yo veo una película y después hablo con vos y siento que vos viste otra película diferente. Es que claro, a mí me pasa con Gabriel cuando mira una película. Él mira la película y yo estoy mirando un montón de otras cosas que es que tiene que ver con mi actitud a recibir, ¿qué voy a recibir de esa película? Para actualizar yo. Por supuesto que él mira la película y mira la película. Y yo estoy dispuesta a recibir energías, posibilidades. eh, Puesto número uno, ver mis juicios a través de esa película, de ese y de todas. Entonces, yo estoy dispuesta a recibir mucho más que una película. Es como si me hago mi propio mindset con cualquier película. Lo que pasa es que también a veces miro películas a propósito que no elegiría eh, y a veces elijo mirar ciertas cosas porque me parece interesante. Bueno, cuando me dicen recomendame algo, a veces mando de tarea también ciertas películas porque hay películas en donde uno puede ver un montón de cosas que no las puede ver en su vida o en su historia y que cuando las miras afuera es mucho más fácil y más rápido y a través de eso es como traer la película y te lo traigo a tu vida y ahí la persona lo puede recibir. Pero no tiene que ver con si la película es buena o mala, tiene que ver con lo que uno pueda recibir de cualquier película por más que no te guste. Es que incluso es un lindo ejercicio para que vos puedas elegir recibir de los lugares donde no te gusta recibir, es decir, de lo que juzgas o rechazás. Y entonces, eh, es muy gracioso cuando me dicen lo de las películas, pero tiene que ver de nuevo con lo que yo estoy dispuesta a recibir y sobre todo a ver, a que es una posibilidad de verme a través de eso. Porque en realidad reconocer los juicios es verme, ¿se entiende? Pero hay que estar dispuesto a verse. Entonces cuando yo digo uno si quiere conciencia, va a recibir conciencia hasta desde una sopa de letras, pero también desde una película. Entonces la mirada de... no estábamos hablando de ninguna película, sino que yo estaba diciendo de que cuando uno lee un libro o escucha una entrevista, puede usarlo como ejercicio para después mirarse uno. Entonces, volviendo al tema del victimismo, es donde yo me pongo en víctima. Si reconozco que soy yo la que está diciendo no puedo con algo. Y eso es una elección. Yo sé que más de uno me quiere cagar a trompadas cuando digo, y vos lo estás eligiendo, ¿no? Y yo sé que suena hasta odioso, porque te digo, vos estás eligiendo esto. Y si vos no lo querés ver, de pronto obviamente que vas a poner toda tu bronca en mí, porque yo te estoy mostrando algo que no querés ver. Por eso uno después se vuelve tan hábil, o como yo le enseño a los chicos en los mindset, en el arte de cerrar la boca, hay ciertas cosas en donde uno se tiene que callar cuando vos ya te das cuenta y percibís que el otro no te puede recibir. Esto es como una cuestión de inteligencia energética de decir, ¿para qué vas a usar tus energías en algo que no tiene sentido? Pero eso no tiene que ver con juzgar vos no me querés escuchar, sino con tener la habilidad o usar la habilidad que todos tenemos en darnos cuenta que si el otro no nos quiere recibir, es como la contra con una pared. Entonces, ¿para qué voy a
usar mi tiempo, mi energía hablando con alguien que no quiere escuchar. Lo cual no significa que no también, además, no seamos respetuosos de que el otro elige lo que elige y que entonces, si somos respetuosos de eso, ya en algún momento, cuando él lo elija, quiera o pueda, me va a poder recibir y ahí voy y le doy la energía, ¿se entiende? Y ahí voy y hablo o ahí voy y le muestro una posibilidad. El punto es que si tienen ganas si tienen ganas de revisar y fijarse esto que estoy diciendo es, a nadie le inteligencia energética, me encantó, dice, es algo que acabo de inventar, pero que en realidad tiene que ver con ser respetuosos de nuestra energía y no estar nadie tiraría su energía a la basura si previamente la valora. Sin embargo, la energía mal utilizada tiene que ver con, como a veces digo, regar plantas que no queremos que crezcan porque estás regando yuyos y no plantas, ¿no? Y después tenés un bosque de yuyos. ¿Por qué vos regaste eso? Eso lo termino diciendo resumidamente: cuando uno se desenfoca, crea eso. Pero volviendo a los tiempos de uno y de dónde uno elige poner la energía, quería volver al tema del victimismo, mostrándoles que si empiezan a observar y tienen ganas de observar esto, no me crean, empiecen a observar. A nadie le sirve que vos le digas, vos te estás poniendo en víctima. Claro, ya te pusiste en víctima y con vos no se puede hablar. Esos comentarios como que son muy odiosos y decir, che, ¿para qué? Eso también es malgastar tu energía, porque ¿a quién le sirve que le digas eso? No le sirve a nadie, ni a vos, ni a la otra persona. En realidad la otra persona se pone a la defensiva porque vos estás atacando. Estoy mirando desde la ventana que ya me quieren que vaya a hacer salsa, que vamos a comer ravioles hoy. Hola, te escucho siempre, gracias. Gracias. ¿En qué estaba? Me desconcentré porque yo dejé un pan que más vale que no me lo quemen y entonces voy a asegurarme por el WhatsApp que hayan sacado el pan. Porque yo dije que iba a estar en el vivo. Ahí está, mande mensaje. Volvamos. Hola Marce, hay un libro que se llama Vivir más allá de la distracción, con que nos distraemos para no elegir. Me suena, después me voy a fijar. Me suena. Después me fijo y les cuento. Creo que más allá de los libros, yo hoy traje estos ejemplos porque comenté por si tenían ganas de leer, pero igual ya saben que hoy está todo en los videos y los pueden buscar. No tiene tanto que ver con, de nuevo, no pongamos el valor en los libros. Sí, los libros nos contribuyen, por supuesto que sí, si aplicamos lo que leemos. Pero yo, como siempre digo, estén atentos a cuando leen un libro, a observar las creencias del autor, porque ya tenemos un montón de creencias limitantes como para andar agarrándonos más. Pero eso lo voy a decir siempre, no solamente de un libro, sino de cualquier cosa que escuchen y vean. Pero volviendo a esto, lo que decía de que a nadie le sirve decirle a un otro, che, te estás poniendo en víctima, sí me parece muy interesante que uses esa situación para mirarte y traer de nuevo esa información para vos. Es decir, cuando vos estás viendo que un otro se pone en víctima y vos ahí se te despierta el juicio de, estás juzgando, decís, mira, este se puso en víctima, mira cómo se puso, mira qué dice, mira qué hace, no nos importa. Pero cuando vos ya detectás ese pensamiento, cuando lo estás mirando, para vos poder verlo en un otro, significa que lo tenés, vamos a decir, lo tenés adentro de tu cerebro, que puede ser que lo estés usando en ese momento o que no. ¿Sí? ¿Puede ser que ya lo hayas resuelto o acomodado? Sí, claro que sí. Pero te gustaría darte cuenta en dónde tal vez, digo tal vez por las dudas, todavía lo estás haciendo y no te diste cuenta que lo estás haciendo. Entonces, es una posibilidad para que vos puedas pedirle a tu cerebro, que como si fuese un GPS, que te muestren todavía dónde lo haces y que no te diste cuenta que lo haces. ¿Por qué? Porque en realidad te interesa darte cuenta si vos mismo te estás poniendo en una posición de víctima, si vos mismo estás creyendo, convencido que hay algo que no podés
y no te das cuenta que vos te estás poniendo en víctima y que solamente vos te vas a poder sacar, no va a poder venir un otro a sacarte. Entonces, cuando digo no va a poder venir un otro a sacarte es, no va a venir el gobierno, no va a venir tu mamá, no va a venir tu papá y solamente vos podés sacarte de ese lugar de mierda que vos mismo te pusiste. Y acá vuelvo al dinero que digo que uso estos ejemplos porque me doy cuenta que con estos ejemplos nos entendemos todos. Me parece que lo más interesante es, y aparte que también estuve ahí años, no un ratito, cuando uno tiene un empleo que no le gusta y piensa, y estoy diciendo, piensa que no lo puede modificar, que no lo puede cambiar y que no puede elegir otra cosa. Ahí tenemos que reconocer que nosotros somos víctimas de nosotros mismos y que a veces es el lugar donde más cuesta, no porque cueste, sino que lo que en realidad cuesta no es salir, es darnos cuenta. Darnos cuenta es reconocer que yo misma me puse en ese lugar y yo misma entonces me puedo sacar. Y de nuevo, es que si uno no tiene ganas de mirarse, no lo va a poder ver, porque hay que mirar y mirar para ese lado. Entonces, como ejercicio, me parece interesante que te puedas preguntar, y de nuevo, esto es un ejercicio para que uno sea sincero con uno y nadie más que con uno, mentirle al mundo entero, pero vos no te mientas, y es, ¿qué es eso que pensás que no podés? Y ponerlo en la mesa. Es más, hasta te invitaría a hacer una lista para que vos puedas reconocer todas esas cosas que según vos no podés y te voy a cuestionar de, bueno, o sea, hay un montón de cosas que podamos hacer con eso, muchísimas, pero no vas a poder hacer nada si primero no reconoces que vos definiste que no podías con eso. Entonces, como primer paso es, te tenés que dar cuenta. Te tenés que dar cuenta que estás pensando o que ni siquiera te estabas dando cuenta que estabas pensando porque ya lo habías dado como por hecho, hasta como en tu realidad instalada o creencia, que vos dijiste, wow, yo pensé que no podía con esto y voy por la vida viviendo con ese no puedo acá estampado y que como lo tenés estampado hace muchos años, no te lo cuestionas, no lo revisas, nadie te dice nada porque alguien tal, es que nos da igual si alguien vino y te estampó la etiqueta del no puedo o si te la estampaste vos. Es que el efecto es el mismo, nos va a dar igual. Acá alguien dice, Luli dice, no puedo formar pareja. Es lo mismo. Pareja, dinero, aplica para todo lo mismo. Pero hay que tener ganas de primero darme cuenta que yo definí esto. Hay veces que uno no lo definió. Ahora que dije esto, se me viene una chica que le decían, cuando era más chica le decían, así con ese carácter te vas a quedar sola. Y cuando esas cosas se te meten en la cabeza, se te meten en la cabeza y se requiere primero ponerla a la mesa para decir, wow, ¿esto me está haciendo efecto o no me está haciendo efecto? Pero tengo que tener ganas de verlo, ¿se entiende? Si no es como, no podemos encontrar cosas si estamos tratando de meter una caja, o sea, meter la mano en una caja que estoy así tratando de revolver sin mirar a ver qué encuentro. No, hay que estar dispuesto a traer la caja, que sería nuestro cerebro, y mirar nuestras creencias. ¿Hay otras maneras de actualizar esto? Sí, te voy a decir y no te va a gustar, que es eligiendo de nuevo, así nomás. Me importa tres carajos qué creencia hay, elijo de nuevo. Pero ¿qué pasa? Generalmente hay muchas personas que eso no... Ouch, me suena, dice. Mientras, si uno no puede hacer eso, es porque rige esta creencia vieja que en realidad rige porque hay una red neuronal así de grande que se usó mucho esa creencia y se sigue usando. Entonces, en realidad la persona ni siquiera se da cuenta que puede elegir de nuevo y que deja de usar esa creencia y ya está, y es más simple y más fácil. Pero a veces, para actualizarlo, uno cree que necesita entender y la verdad es que muchas veces no hace falta entender, pero la verdad es que nos encanta entender y eso a veces nos genera mucho obstáculo porque nos ponemos a romper las pelotas con entender en lugar de elegir de nuevo y ya está. Y muchas veces también uno descubre o cree que necesita descubrir que si lo entiende ya se resuelve todo. Y es mentira, porque después lo entendés, pero entender algo no te hizo elegir de nuevo. Son dos cosas, entender está acá y es entender esto. Y si, ¿para qué carajo querés entender si igual acá vas a tener que elegir de nuevo para tener algo distinto?
Entonces muchas veces vienen las personas, lo logran entender y decís, che, pero mi vida no cambió. Y claro que no cambió, porque vos entendiste, porque rompías las pelotas con entender, pero nunca hiciste una acción distinta que es elijo algo diferente para tener algo diferente. Nos quedamos agarrados que a lo viejo, porque queríamos entender. Entonces, a veces yo soy de esas personas que querían entender, pero bueno, tuve mucho tiempo para después darme cuenta y decir, entender no me solucionaba las cosas. Y muchas personas, como yo antes en el pasado, pensaba que por entender ya resolvíamos, o que entendiendo resolvíamos el problema, y no es suficiente. No es suficiente, porque entender es entender y algo nuevo es algo nuevo, son cosas distintas. Entonces uno no se da cuenta que por entender sigue enfocado en lo viejo, en lugar de agarrar y elegir algo nuevo y diferente sobre todo. A ver, que se me fueron los comentarios. Eso me lo dijo mi mamá toda la vida. Con ese carácter de mierda no te va a querer nadie. Te vas a quedar sola. ¿Y qué pasó? Contanos. Me sumo a la lista, dice. Claro, pero en algún punto a todos nos pasó que nuestros padres nos dijeron cosas que no nos beneficiaban de alguna manera, y que cuánto nosotros estamos funcionando desde eso como una reacción, ya sea para darles la razón y creamos esa realidad, o para estar en contra y ser los rebeldes y no darles la razón. Y eso no es elegir desde la libertad, es estar en función de lo que un otro dice y que uno reacciona ante eso. Dice, la que está sola es ella. Lo interesante de esto es también, eso pasó. ¿Qué significa que pasó? Lo interesante es que ninguno nos salvamos de eso respecto a lo que se nos dijo, ¿no? O sea, se nos dijo, y eso que se nos dijo se nos metió en la cabeza. Y por supuesto que desde que nacimos hasta más o menos a los 8, la teoría dice que eso que se nos metió está dentro de nuestro inconsciente. No significa que a partir de los 8 no se nos metió más nada. Por supuesto que sí, pero lo que vino después de esta edad, uno tal vez tiene más recuerdos, pero igual también está metido. El punto es que hay que tener ganas de darnos cuenta si hoy estamos funcionando en base a esa información y esas creencias, que no importa quién nos la dijo, porque da igual. El punto es si a mí hoy me funciona o no me funciona, para poder elegir una información diferente. Entonces, cuando nosotros mismos somos los que estamos diciendo no puedo con esto, no puedo con lo otro, no puedo con aquello, somos víctimas de nosotros mismos. Y entonces yo no conozco a nadie que se enoje consigo mismo y diga, ay, porque soy una autoabusadora, porque como dije que no puedo, entonces no me lo doy. Nadie dice eso. ¿Qué hacen? Lo ponen en el afuera, lo ponen en no puedo por este hijo de puta que no me aumenta el sueldo, no puedo porque el gobierno, O sea, y esto de ponerlo afuera, no importa si es el marido o el gobierno o el empleo, lo que quiero mostrar con esto es que cuando uno lo pone en el afuera, se pone en víctima de un otro afuera, y que estás diciendo, este de afuera tiene más poder que yo. Y eso también es una elección de uno. En Zombilandia, pero lo elegimos. En Zombilandia es que hacemos de poner un poder afuera y decir, che, este tiene más peso que yo en mi realidad, y entonces acá estoy sufriendo porque no lo puedo cambiar. Sufriendo porque soy víctima de este monstruo que es malo y es malo y es malo. Pero eso también es una elección. ¿Desde dónde? Desde donde yo estoy eligiendo en mi realidad darle más poder al otro. Tenemos que tener ganas de ver que hacemos esto. ¿Para qué? Para dejar de hacerlo y elegir algo diferente. Y recordar que en mi realidad, la dueña de mi cerebro soy yo, y entonces, ¿qué carajo hacemos poniendo a otro, no importa entidad de qué, más valor o más peso? Entonces ahí también nos compramos la mentira de, es que esto me frena, es que esto es difícil, es que esto no puedo. Y todo eso que acabo de decir son elecciones. Son elecciones que te gustaría reconocer que lo elegís. ¿Para qué? Para dejarlo de elegir. Pero si no reconoces que lo elegís, no vas a poder elegir algo diferente. Corta la bocha. Simple.
Si no reconoces que lo agarrás, no vas a poder agarrar otra cosa. Pero cuando vos te das cuenta y decís, soy yo la que agarré esta pelotudez. Bueno, ahora que quiero esto. Y elegiste de nuevo. Entonces cuando yo vengo y te digo, che, es tan simple como elegir de nuevo, yo sé que hay un montón de gente que me odia y que me reputea. Pero el que ya se dio cuenta, porque el que ya tuvo ganas de mirarse, con mindset o sin mindset, con taller o sin taller, porque hay personas que han logrado modificar un montón de cosas porque se autotaladraron la cabeza con mis podcasts, es porque están eligiendo actualizar sus creencias con ese lavado de cerebro que se hacen con el podcast, es porque están reemplazando una información por otra. ¿Significa que yo tenga razón? No. Significa simplemente que yo te muestro una posibilidad y que si a vos te sirve, elegila. Ahora, si vos crees que te sirve ser víctima de vos mismo, pregúntate si te sirve. Porque si te sirve, igual es tu elección, también te puedes preguntar para qué te sirve. Puedes también manipular a alguien, sí, pero puedes manipular a alguien sin ponerte en víctima. Si lo elegís, lo manipulás y obtenés lo que querés y ya está. El punto es cuando vos te crees tu propia mentira de que sos víctima de una situación o de alguien más y te olvidás que en tu cerebro mandás vos. Entonces, esto de que víctima significa el vencido es cuando nos vencemos, nos autovencemos, hay que hacerse cargo de que el que se está abandonando es uno. Y uno se está autoabandonando. ¿Por qué haríamos eso? Si no estarías abandonando a un niño en la calle, ¿por qué te estarías abandonando a vos? Entonces, tener ganas de mirar eso y de qué distintas maneras aprendimos a abandonarnos y de qué distintas maneras aprendimos a ser muy creativos en abandonarnos y en dejarnos, tiene que ver también con todo lo que no elegimos y con todas las elecciones que queremos hacer y que no hacemos o que hicimos pero abandonamos. Y de nuevo, para ver esto que estoy diciendo hay que tener ganas de mirarse. No se necesita la terapia, se necesita solo ganas de mirarse y de reconocer qué estoy eligiendo. Nada más. Y yo sé que algunos lo ven como, qué fácil que la haces. Y si es fácil, te la voy a complicar para que lo veas como algo difícil. El punto es, no importa si es fácil o si es difícil, el punto es que elijas lo que quieras elegir. No importa si eso está a mucha distancia o a poca distancia. El punto es que realmente elijas lo que quieras y no que elijas lo que tenés acá a 1 metro porque está a 1 metro y entonces como ves que lo puedes agarrar, lo agarrás y lo que está más lejos no lo agarrás porque ya vos dijiste que es difícil. Es dejar de decir que es difícil y que te importe 3 carajos si está cerca o está lejos y elegilo. El punto es que también estés dispuesto a escuchar y a observar tus excusas. En mi cerebro mando yo. Sí, porque es tuyo. Cada uno en su cerebro digamos, vamos a decir, le gustaría darse cuenta que para eso tenemos cada uno el propio. Y entonces yo soy dueña de mi cerebro y en mi cerebro mando yo y en tu cerebro mandás vos. Pero para algo cada uno tiene su cerebro. Y entonces ahí es donde se crea nuestra realidad. En Zombilandia o cuando estamos presentes. En Zombilandia también elegimos. Elegimos en modo zombie, pero también elegimos. Y eso también es algo que te gustaría ver. Así que bueno, como ya estamos hace 1 hora y algo, y espero que no me hayan quemado el pan, me voy a ir a hacer la salsa así comemos. Bueno, me gustaría mandarles así como alguna tarea del hogar. Así que yo propongo que hagan una lista de siendo brutalmente honestos con ustedes mismos, que hagas una lista de todas las cosas que vos pensaste hasta ahora o que pensás inclusive todavía que no podés. De todas esas cosas que vos pensaste o pensás o que alguien te dijo que no podés y que te lo creíste. Y hacé una lista para que empieces a ser consciente de que cuando vos elegís que no podés eso, vos estás creando tu realidad con esos pensamientos. Y que es tan simple como que elijas pensar otra cosa. Entonces empezá a preguntarte qué te conviene pensar ahí.
voy a tener que utilizar la inteligencia energética para no abrir la boca cuando escucho, claro, porque vos vivís en un termo, no ves los precios lo que suben y la plata no rinde. Es que eso sucede en la realidad del otro. Entonces, ¿vos qué tenés que opinar en la realidad del otro? Ahí es, fíjate, sí tenés razón. En tu realidad vos tenés razón. En mi realidad, que no importa si es en el termo o en un mundo maravilloso, en mi realidad tengo razón yo. Entonces, no se trata de discutir para ver quién tiene razón, porque cada uno va a tener razón en su realidad. El punto es que es un desgaste energético a la basura directo, ponernos a discutir si cada uno en su realidad va a tener razón. El punto es, vos no interferís en mi realidad a menos que yo te deje. Entonces, vos no vas a interferir en la realidad del otro a menos que el otro lo elija. El punto es que si yo te muestro una posibilidad y vos decís, che, eso me gustó, lo elegís y ya está. Y ahí por eso insisto tanto en recibir. Uno recibe todo y total después vos en tu realidad, en tu cerebro elegís lo que vos quieras. O sea, vos vas a elegir lo que se te canta. Entonces, recibís todo, porque en realidad recibís la energía, los juicios se quedan en los cerebros de las personas, y vos recibís la energía y después elegís lo que elegís. Entonces, si escuchás ese tipo de comentarios, es eh, también tomar conciencia de que esa persona se está creyendo esa realidad, no lo está inventando a propósito. Lo que no se está dando cuenta es que no le funciona y que sigue eligiendo algo que no le funciona. Y es interesante también tener ganas de ver que eso también lo hacemos todos y revisar en dónde lo hace cada uno, en lugar de ponernos a juzgar al otro con el dedito acusador, que es muy fácil criticar y juzgar al otro, y en lugar de mirar y decir, che, ¿dónde estoy haciendo esto yo? Y tener ganas de verlo, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí presente en vivo y a los que lo van a haber grabado. Y bueno, nos vemos pronto y ya estoy por grabar el podcast y lo prometido de lo de mindfulness. Digo mindfulness y ahora me río porque me río de lo que comentamos en las historias. Bueno, un abrazo grande y nos vemos prontito. Pórtense mal.